Vamos a la palabra del Señor, a Romanos capítulo 1, desde el 8 al 15. Vamos a continuar con la serie que empezamos hace 8 días. Y hace 8 días empezamos a una serie del estudio del libro de Romanos. Así que hace 8 días leímos Romanos capítulo 1, del 7 al 14. Y hoy vamos a leer Romanos capítulo 1, del 8 al 15. ¿Está listo? ¿Cuántos vinieron listos para escuchar la palabra? Bueno, creo que este mensaje va a hablar profundamente a su corazón, así que le animo para que pueda estar muy atento a lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Mire lo que dice la Biblia, Romanos 1, del 8 al 15, dice así la palabra del Señor. Es el apóstol Pablo hablando a los romanos. Dice la Biblia: primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Bueno, voy a compartirle esta palabra. Creo que este mensaje es muy importante para nosotros. Quiero empezar con esto. Hoy vamos a ver 3 cosas importantes en estos pasajes que acabamos de leer. La primera es una fe visible, la segunda es un corazón agradecido y la tercera es una misión clara. Esas son las 3 cosas que el apóstol Pablo habla en estos versículos que acabamos de leer. Y sabe que estamos viviendo en una generación que se pregunta constantemente cuál es el propósito de la vida. ¿Sabe que muchos, qué le puedo decir? Muchos, ¿qué se llaman? Entrenadores o coach o senseis o cosas así, siempre nos instan a buscar nuestro propósito. Siempre nos dicen que debemos buscar el propósito de nuestra vida. Hay un libro que se llama Una vida con propósito, que es muy bueno ese libro. Y de alguna manera uno le da un panorama claro acerca de cuál es el propósito de nuestra vida como cristianos. ¿Sabe que cuando nosotros vivimos sin propósito, pues es como que golpeamos al aire sin saber a qué? ¿Sí? Es como dice nuestro apóstol Javier: el que vive sin propósito es como aquel que coge un bus y no sabe a dónde va. Y eso es verdad, ¿sí? Así que vivimos en una generación que precisamente se pregunta eso: ¿cuál es el propósito de mi vida? Las redes sociales están llenas de personas, de frases motivacionales, libros enteros que nos enseñan a descubrir nuestro propósito, mensajes que nos animan precisamente a eso. Pero a pesar de todo eso, el mundo está más confundido que nunca. Y podríamos decir que la iglesia misma está muy confundida.
Porque hoy en día escuchamos a fulano, escuchamos a perano, escuchamos a este, escuchamos al otro. Y entonces como que la vida cristiana, como que ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que debo congregarme? Porque es que este pastor dijo que no. Y así estamos en una continua confusión. En estos días escuchaba a muchos hablar del Papa Negro. ¿Usted escuchó eso? Del Papa Negro, que no sé qué, que si llega el Papa Negro, entonces porque ya se va a llegar, mejor dicho, un resto de cosas que más que aclarar nuestro panorama, lo que hace es como oscurecerlo, ¿verdad? Y por eso es que estamos bombardeados de tantas cosas. Pero en este pasaje el apóstol Pablo, escribiendo precisamente, él estaba en Corinto, y él les escribe eso en Romanos capítulo 1, ¿sí? Les escribe precisamente y les dice qué es vivir con propósito. El apóstol Pablo nos está definiendo cuál es el propósito de nuestra vida, de cada uno de aquellos que hemos decidido creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos aquí han decidido creer en Jesús? Entonces el apóstol Pablo habla de propósito. Un propósito que no nace del ego, que no nace de las cosas personales, que no nace del deseo de éxito personal, sino que nace de una fe viva, que nace de un corazón transformado por nuestro Salvador y que nace de una misión que arde en el corazón que fue puesta por Dios. Entonces, yo quiero que hablemos de eso. Y en primer lugar, cuando leemos el versículo 8, mire cómo inicia el apóstol. Mire cómo inicia en el versículo 8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios. Ahí no voy a tocar ese punto, mediante Jesucristo, más adelante lo tocamos, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En esa parte sí quiero enfocarme. ¿Por qué? Porque los romanos tenían algo chévere, y era que la fe de los romanos se conocía en todo el mundo. ¿En dónde? Escuchaba a un predicador en estos días, no, hace unas semanas, y él decía esto, y es bueno que lo meditemos. Escúcheme bien. Si alguien de tu familia que no es cristiana tuviera que colocarte un apodo con respecto a tu vida cristiana, ¿sí estamos todos? ¿Sí me están escuchando? Bueno, le vuelvo a preguntar. Si alguien de tu familia que no es cristiana tuviera que colocarte un apodo a ti, ¿sí?, con respecto a tu vida cristiana, ¿cuál sería? Póngase a pensar en eso. ¿Sí? Alguien te tiene que colocar un apodo con respecto a tu vida cristiana. ¿Será que te deben colocar el consagrado? ¿O será que deben colocar el ungido? ¿O te deben colocar el más o menos? ¿O será que te dicen el crispeto? ¿Cómo te colocarían de verdad? Colóquese a pensar, esa persona que no es cristiana, ¿sí?, y tiene que colocarte un apodo, ¿cuál sería? ¿Sería algo bueno? ¿O el hipócrita te tendría que colocar? ¿Cómo sería? Durísimo, ¿verdad? Pero lo bonito de los romanos es que la fe de los romanos era una fe viva, era una fe visible. Pablo no comienza alabando las obras o el talento de los romanos, no. Lo que comienza a alabar el apóstol Pablo cuando les está escribiendo es, lo que alaba de los romanos es su fe. Y cuando hablo de fe, no hablo de esa fe que esa fe que a veces, no, yo tengo fe para una casa propia. No, yo no estoy hablando de esa fe, porque a veces confundimos esa fe, bueno, pero algunos dicen, no, pastor, yo sí tengo fe. No, yo hablo la fe que se evidencia en mi forma de vivir. ¿Alguien me está entendiendo? Que se evidencia en mi vida cristiana, en el día a día. Una fe que no se esconde, una fe que da testimonio de Cristo.
Esa es la fe de los romanos. Una fe que no se escondía, una fe que no se callaba, una fe que se notaba en cómo vivían y cómo proclamaban a Cristo. Yo le pregunto algo en esta noche: ¿tu fe se nota? Sin que hables, ¿se nota de que tú sigues a Cristo? Sin que digas nada, ¿se nota de que tú eres evangélico? ¿O no? ¿Sabe que en un mundo confundido, lo que más se necesita no es una iglesia entretenida, sino una iglesia cuya fe se vea? Dígame. Que su fe se vea ¿en qué, pastor? En su manera de hablar. Que su fe se vea en su manera de servir al prójimo. Que su fe se vea en su manera de perdonar constantemente. Que su fe se vea en su manera de amar a otros. Que su fe se vea en su manera de sufrir con paciencia. Que su fe se vea en su manera de resistir al pecado. Había una mamá que llore y llore todo el tiempo y era cristiana, pero llore y llore en la casa, y los hijos que no eran cristianos decían: pero usted no es que va a la iglesia y no es que tiene a Dios. Sí, pero déjeme igual, ¿no? Y vinieron a hablar los hijos conmigo. No, le estoy contando algo real, no le estoy contando vinieron a hablar conmigo y me dijeron: pastor, yo no creo en ese Dios, porque no es ese Dios que da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No me estaba diciendo eso, pero en pocas palabras es lo que yo le resumo. Y claro, hay veces que nosotros no demostramos la fe en nuestro Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Exacto. Los romanos demostraban su fe. Y los romanos estaban siendo perseguidos, y los romanos, acuérdese que crearon el teatro de Roma, donde ahí colocaban, el teatro de Roma, por ejemplo, es donde empezaron a matar a los cristianos, y ellos eran muertos con leones, y ellos sabían que los iban a coger tarde que temprano, pero vivían una fe genuina, una fe que se divulgaba por todo el mundo. Decían: wow, esa fe, a pesar de que estaban expuestos a la muerte. Esa fe de los romanos es la que Pablo está exaltando. ¿Será que en nosotros el Señor puede exaltar nuestra fe? ¿Será que sí? Y Pablo inicia esta carta diciendo que la fe de los creyentes de Roma era tan real y auténtica que se escuchaba por todas partes. ¿Cuántos quieren tener esa fe? No era una fe privada, no era una fe pasiva, sino una fe que se veía, una fe que se comentaba, una fe que dejaba huella. Le decían a un romano: ¿y tú por qué estás tan tranquilo? No, porque yo confío en Dios. Y donde te coja, yo confío en Dios. Mi vida está en las manos del Señor. Mi casa está en las manos del Señor. Esa es una fe viva. Diga conmigo: fe viva. Yo quiero tener esa fe. Hoy vivimos en un tiempo donde muchos se llaman cristianos, pero su fe es invisible. No confían plenamente en Dios. Cualquier cosita ¿qué se dice? Desestabiliza su fe. Y eso está mal. Necesitamos una fe fuerte. ¿Cuántos creen eso? Y los romanos tenían eso. No dependía, su fe no dependía de las circunstancias, su fe dependía de en quién habían confiado, y ellos habían confiado en Cristo como su Señor y su Salvador. Tu fe y mi fe no debe depender de las circunstancias, debe depender de en quién tú has puesto tu confianza.
Y no importa si los montes comienzan a destruirse, como dice Salmos, no importa si las olas comienzan a golpear tu casa, cuando tu fe está firme en Dios, tú permaneces confiado. Esa es la fe que está exaltando el apóstol Pablo de los romanos. Mateo 5 del 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué somos nosotros? ¿Cuántos aquí son luz en el mundo? Y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahí está, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, siga. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los de la casa, siga. Así alumbre vuestra luz delante de los... Mire, su fe debe alumbrar delante de los hombres. El incrédulo debe mirar esa fe que sobrepasa todo entendimiento, esa fe que hay en usted a pesar de todo, a pesar de todo lo que está pasando en su vida. Alguien decía: es como tener una linterna y no encenderla en la oscuridad. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. De nada. Una fe real alumbra a otros que están desesperados. Una fe real alumbra a otros que están desanimados. Una fe real alumbra a otros que están sin esperanza. Usted no dice amén a eso. ¿Tu fe alumbra a otros? En tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, en las redes sociales, ¿tú estás alumbrando a otros con tu fe? ¿La gente puede ver que tu vida gira en torno de Cristo o gira en torno de tus emociones? Esa es la pregunta. Cristo era el centro de la fe de los romanos. Alguien decía: una fe verdadera hará al alma amar a Cristo más que al mundo. Una fe verdadera hará al alma amar al cielo más que a la tierra. Pregúntele al hermano: ¿su fe es verdadera? ¿Su fe se mira? ¿Cómo es usted? ¿Será que cuando usted va caminando por la calle, gente dice: wow, ese lleva algo, ese es diferente? ¿O será que dicen: viene el amargado? ¿Cómo dirán? ¿Su fe se nota? La de los romanos se notaba. Los cristianos en Roma vivían rodeados de paganismo, sí. Los cristianos en Roma vivían rodeados de muchas cosas malas, pero su fe brillaba. ¿Tu fe brilla? ¿Tu fe brilla? ¿O más brilla tu desesperación? ¿O más brilla tu desesperanza? ¿O más brilla tu desánimo? ¿O más brilla? ¿Qué brilla? ¿Qué está brillando en nosotros? Y Pablo estaba a cientos de kilómetros. ¿En dónde le dije que estaba? ¿En dónde estaba? En Corinto. Él estaba a cientos de kilómetros y no había WhatsApp y no había Facebook. Pero Pablo escuchó que la fe de los romanos se conocía en todo el mundo, porque era una fe genuina en Dios. Esa es la primera parte. Así que lo dejo con esa pregunta: ¿tu fe se nota? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en Dios o estás confiando en tus posibilidades? ¿O estás confiando en ti mismo? Segundo, sigamos, versículo 8, dice así. Mire lo que dice: porque testigo me es Dios. ¿Qué? No, 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Ahora voy arriba. Ya estuvimos abajo. De que vuestra fe se divulga, se nota.
Esa es la primera parte. La segunda parte es esta que me pareció súper interesante. Porque él dice, primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿A quiénes estaba dando gracias? ¿Por quién? Doy gracias a Dios. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por los romanos, ¿verdad? Doy gracias a Dios por ustedes, romanos. Pablo comienza la carta o comienza esta parte diciendo, doy gracias por los que están en la iglesia de Roma. Y si usted lee el capítulo 1 y toda la carta de Romanos así rápidamente, usted podría pensar, ¿pero la iglesia de Roma era perfecta? Pues no. Era una iglesia bien maluca. La iglesia de Roma estaba conformada por personas que venían de trasfondos muy distintos. Algunos eran judíos, otros eran griegos, otros eran gentiles, y tenían roces, tenían diferencias, y tenían luchas, y tenían problemas, pero unos problemas bien complicados. Y aún así, Pablo da gracias a Dios por ellos. ¿Qué nos enseña eso? Y aquí hay algo clave para nosotros. Pablo no da gracias a Dios por lo que los romanos eran en sí mismos, porque en sí mismos los romanos eran malos, o sea, estaban en una serie de cosas, sino que Pablo le da gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo en ellos. No sé si alguien me está entendiendo. Pablo no daba gracias por lo que ellos eran. Pablo daba gracias por lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y cuando es muy distinto, cuando nosotros nos fijamos en la persona como es hoy, y más bien comenzarnos a enfocar en lo que Dios está haciendo hoy en esa persona. Porque si nos enfocamos en la persona que nosotros vemos hoy, quizás nos desanimamos. Y decimos, no, es que sigue igual. No, mi esposa no aprende, pastor, sigue igual. No, mi esposo tampoco. No, mis hijos también siguen igual. Cuando nos enfocamos en la persona en sí, siempre vamos a quedar desilusionados. Pero cuando volteamos todo y mejor comenzamos a ver en lo que Dios está haciendo en esa persona, entonces es un motivo para dar gracias. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo no enfocó su mirada en las fallas y en los defectos de los romanos, que eran muchísimas, sino que el apóstol Pablo enfocó su mirada en la obra del Espíritu Santo que estaba comenzando a dar fruto, aunque no se miraba. No sé si alguien me está escuchando. Porque acuérdese lo que dice la palabra en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. ¿De qué cosa? Estando persuadido de esto. Diga conmigo, estando persuadido de esto. Mire esto. Esto usted tiene que entender. Estando persuadido. ¿Qué es persuadido? ¿Qué es persuadido? Convencido, estoy seguro de esto. Alguien debe estar convencido, debe estar seguro. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son vosotros? Todos. El que comenzó en vosotros, el que comenzó en tu hijo, la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Quizás hoy tú dices, no, pero ese hijo está, pero no, qué pereza. Pero usted dice esto, pero estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en mi esposo, que el que comenzó la obra en mi familia, que el que comenzó la obra, aunque ahorita no mire con mis ojos, pero el que comenzó la obra la va a perfeccionar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero Él está trabajando. Vuelvo a decir eso. Él está trabajando, aunque tú no lo mires. Por eso nosotros debemos tener la misma actitud del apóstol Pablo. Dar gracias a Dios, no por lo que hoy miras en tus hijos, en aquellos que no se han convertido. No.
Dar gracias a Dios en lo que Dios está haciendo en ellos, porque yo estoy persuadido de eso. ¿Cuántos aquí pueden decir, yo estoy persuadido de eso, Señor? Yo estoy persuadido. Usted tiene que decirle a su alma, yo estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en nosotros, en los de mi casa, en mi hija, en mi esposa, el Señor la está perfeccionando. Cuando el diablo venga a decirle, mira ahí, siguen igual, no ha pasado nada, ya llevas 200 años y sigues en lo mismo. Pero usted tiene que decirle Filipenses 1:6. Esa es la mejor guerra espiritual que usted puede hacer. Usted puede decirle, yo estoy persuadido de esto. No sé si alguien está entendiendo. Usted debe decirle al diablo, yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es importante. Estando persuadido de eso, nosotros debemos estar persuadidos de eso. Por eso debemos hacer lo de Pablo. Si yo me fijo en mi hija, no, digo, esa muchacha, qué pereza, Dios mío. Pero no, mentira. Pero ya comienzo, mejor digo, Señor, pero tú estás haciendo una obra en ella. Y yo te digo algo, Dios está haciendo una obra en tu casa. Así que no deberíamos estar desesperados. No deberíamos estar sin esperanza. No deberíamos estar llorando. No, porque usted ya sabe, estoy persuadido. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy persuadido de esto. Pablo tiene una teología, ¿qué le digo? Una teología verdadera, una teología de gracia. No es por lo que nosotros hacemos, o no es porque nos merezcamos que Dios trabaje en nosotros. No, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Dios ha escogido tu casa. Dios ha escogido tu casa. Acuérdese que Dios no escoge individuos, Dios escoge familias. Escogió a Noé y a su familia. Y debemos estar persuadidos de eso. Entonces, la gratitud del apóstol Pablo nace en ver de que Dios es fiel a su promesa de salvar a aquel que a él ha escogido. ¿Usted dice amén? La gratitud del apóstol Pablo nace de sostener a su pueblo, incluso cuando pareciera ser que esos hijos o que ese familiar se va a escapar de las manos de Dios. Pero nadie se escapa de las manos de Dios. Por eso esto nos enseña a ser agradecidos, no solo por las cosas perfectas, no por lo que miramos con los ojos físicos. No, sino que esto nos enseña que debemos ser agradecidos por las obras que Dios está haciendo, porque nosotros estamos en proceso. Tus hijos están en proceso. Tú estás en proceso. Yo estoy en proceso. Imagínate. Pero a veces estamos esperando y queremos ver que ya nuestros hijos ya estén perfectos. No va a llegar a pasar eso. O que el esposo esté perfecto, no tampoco. O que la esposa esté, no tampoco. O que el nieto ya se, no tampoco. Pero Dios está obrando. Vuelvo a decir eso, pero Dios está obrando. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pacientemente. Y mientras tanto, usted debe decirle, Señor, gracias, porque yo sé que tú estás obrando en ellos. Eso es la fe. Yo por eso hay veces que no sé cómo pasarle esa seguridad a gente y decirle, no, esté tranquilo, por Dios. No, pero es que usted no sabe, pastor. Pero usted esté tranquilo, porque el Dios que servimos es el dueño de todas las cosas y Él es soberano y Él es las cosas como Él quiere.
Dios es un Dios. Nunca vamos a entender las obras extrañas de Dios. A veces queremos que Dios haga como nosotros pensamos, ¿verdad? Queremos que Dios haga como nosotros. No, 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 no. Es que Dios hace las cosas de unas maneras bien extrañas que usted nunca va a entender a Dios. Dios puede usar una piedra. Dios puede usar un segundo para convencer a alguien. Pero Él lo hace a su manera. ¿Dice amén? Diga conmigo, Él lo hace a su manera. A su manera, no es a la nuestra. Y el apóstol Pablo, a pesar de que los romanos eran con tantos problemas, él dice, doy gracias a Dios por ustedes. Más bien usted comience a decir, aunque mire a sus hijos que como que nada, usted diga, les doy gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios por ti, esposo mío. Doy gracias a Dios a ti, aunque usted no mire todavía. Pero usted sabe que Dios está obrando. Porque esas son las promesas de Dios. Imagínese que usted compra una planta pequeñita y la compra y está pequeñita y usted pasan 3 días y va a ver si ya dio manzanas. Así son algunos en la vida cristiana, ¿no? Pero es que no da, no, quítela, no, no, no. Así son algunos, pero así no es. Y no da fruto. Pero cada día, aunque tú no mires, cada día esa planta se está fortaleciendo. Cada día, aunque no mires, Dios está trabajando. Pero tú no lo miras. Pero tú no dices, pero qué planta tan inútil, la compré ayer y nada que da nada. No. Compré unas pollas para que den huevos y fui al otro día a ver si habían huevos. Y antes habían muerto como 5. Porque hay obstáculos. Hay cosas en el camino, pero no es como tú piensas. Dígale al hermano, no es como tú piensas. Tú debes ver el proceso. Tú debes ver cómo va creciendo todo. Tú debes entender que Dios está obrando, está trabajando y debes descansar en ello. Hay momentos en que Dios te dice, ya descansa, ya mira, yo soy tu Dios. Y yo ya he aprendido más bien a descansar en Él. Y yo te digo en esta noche, aprende a descansar en Dios. Descansa en Dios. Y así veía Pablo a los creyentes, no como un producto terminado. Él no miraba a los romanos como un producto terminado, sino que el apóstol Pablo decía, gracias a Dios porque el Señor está obrando, aunque ahorita ustedes son como medio deschavetados. Porque de verdad, usted lee el libro de Romanos y uno dice, esa iglesia, qué mal. Pero el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios por ustedes. El apóstol Pablo, él sabía que ellos estaban en un proceso glorioso y Dios estaba al frente. ¿Alguien está entendiendo? Dios estaba al frente. Dios está obrando. Por eso nosotros no debemos no debemos ver los procesos de Dios ni con queja. No podemos ver los procesos de Dios en las personas ni con crítica. No podemos ver los procesos de Dios en las personas no con nada de eso, sino con esperanza. ¿Dice amén o no? Con esperanza, con gratitud por lo que Dios ya está haciendo y con fe por lo que va a llegar, por lo que va a venir. Por eso, dele gracias a Dios por los imperfectos que están a su lado. Y si no hay imperfectos, usted es el imperfecto. No sé si a usted a veces le da rabia de usted mismo. Y con mi esposa estábamos charlando eso. Da rabia de uno mismo y uno dice, pero yo ya no quisiera hacer esto, ya quisiera estar en otro nivel y Dios mío, pero yo te digo algo, Dios está trabajando en ti. Y hay veces que tú no te entiendes ni a ti mismo, pero Dios te está enseñando en cada proceso. Pero ¿por qué permite esto, Señor? Es que estoy trabajando en ti.
Ay, pero en esa iglesia, no, Señor, ya no me aguanto. Es que estoy trabajando en ti. Más bien de gracias a Dios por tantos imperfectos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Tantos imperfectos. ¿Cuántos agradecen por tantas personas imperfectas que Dios ha puesto en nuestra vida? Pero no mire sus imperfecciones. Mire lo que Dios está haciendo. ¿Dice amén? Mire lo que Dios está haciendo. No mire los errores de la iglesia. Mire lo que Dios está haciendo en la iglesia. No, pero es que esa iglesia no tiene amor, es que esa iglesia no. Empezando por el pastor. Dios trabaja en los imperfectos. Agradece a Dios por tu pastor, aunque no sea perfecto, porque es muy imperfecto. Agradece a Dios por tus padres, aunque a veces no te entiendan. Agradece a Dios por ti mismo, aunque estés muy lejos de donde quisieras estar. Pero en vez de quejarnos, más bien comencemos a dar gracias, como el apóstol Pablo. Pablo nos modela un corazón que no se enfoca primero en lo que falta. Él no se enfoca en los errores de los romanos, sino en lo que Dios ya había hecho en ellos. ¿Está escuchando? Cuando empezamos a tener ese tipo de enfoque, nuestra vida comienza a cambiar. Nuestro ánimo comienza a cambiar. Nuestra manera de orar comienza a cambiar. Y un gozo comienza a llenar nuestro corazón. Cuando comienzas a descansar en Dios. Cuando comienzas a dar gracias no por lo que ves, sino por lo que sabes que Dios está haciendo, eso rompe la raíz de amargura y la queja en tu vida. Nuestra pastora Blanca tiene un mensaje en YouTube, pero de hace años, y ese mensaje quedó tan grabado en mi corazón que ella decía: por lo único que vale la pena llorar es por la presencia de Dios. No derrame sus lágrimas por eso que no se ha dado. No derrame sus lágrimas por sus hijos. No derrame sus lágrimas por su esposo. No se las merecen. Qué duro eso, pastor. Sí. El único que merece nuestras lágrimas es nuestro Dios. Ir a llorarle a Él. Eso es lo más importante. Por eso 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo. ¿En cuánto? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dé gracias a Dios en todo. Dios quiere que comencemos a ser agradecidos, no por lo que vemos, sino por lo que sabemos que Dios está haciendo. Porque todo tiene un propósito. Dígale al hermano: todo tiene un propósito. Todo. Escuche esta frase que me gustó muchísimo. El corazón que aprende a contentarse en Cristo hallará motivos para agradecer aún en la oscuridad más espesa. Por más oscuro que esté el panorama, siempre hay algo por qué dar gracias. Siempre. ¿Qué tal si en esta semana elegimos esas personas que no nos caen bien? Esas personas que usted dice: uy, es que no me lo trago, dice. Así hay gente. ¿Ha escuchado esas frases? Es que hay unas frases hoy en día que... ¿Qué tal si más bien, en vez de estar criticando, en vez de estar, oramos por ellas todos los días? Damos gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho ya en ellas.
y hágale saber que usted está orando por ellas. Hagamos como el apóstol Pablo, que nuestro corazón sea agradecido, no por lo que vemos, sino por lo que Dios está haciendo. ¿Dice amén? Alguien decía, un corazón agradecido es como un jardín bien cuidado. El que se enfoca en la queja deja crecer malas hierbas. El que agradece ve flores aún en el desierto. Pero cuando te enfocas solo en lo malo, nunca vas a ver florecer a nadie. Dar gracias a Dios en todo. Diga conmigo, en todo. Un corazón agradecido ve las bendiciones de Dios en medio de un mundo roto, en medio del valle de sombras y de muerte. En vez de estar juzgando, en vez de estar quejándonos, en vez de estar, más bien hagamos lo que hacía el apóstol Pablo. ¿Qué hacía? Y miren lo que hacía. En vez de decirle, es que ustedes están mal, es que ustedes esto, no. Los animaba diciendo, les doy gracias a Dios por su fe. Quizás era lo único bueno que tenían. Anime a los demás con lo poco de bueno que haya en ellos. Y lo demás, llévelo a la oración. Y ya. Esa debería ser nuestra actitud. Y termino con esto, versículo 9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mire eso. ¿Los romanos eran difíciles? Sí. Pablo exaltó lo único bueno que tenían y dio gracias a Dios. Pero les dice, pero ustedes siempre están en mis oraciones. Pablo era un hombre de fe, Pablo era un hombre agradecido, pero él tenía una misión clara. Él no vivía confundido, él no caminaba sin rumbo. Cada paso que daba, cada carta que escribía, cada lugar al que él viajaba, era parte de un propósito divino. ¿Y cuál era el propósito de Pablo? Glorificar a Cristo predicando el evangelio. Ese era el plan. Porque en el versículo 11, mire lo que dice. Ya terminemos estos versículos y ya. Porque deseo veros. ¿Para qué deseaba verlos? Para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis. Pablo tenía un deseo ardiente de estar con los creyentes de Roma porque no había estado con ellos. ¿Para qué quería estar con los creyentes de Roma? No para ser aplaudido, no para ponerse a chismear. ¿Para qué quería estar con los creyentes de Roma? No para sentirse importante tampoco. Porque ¿para qué quería estar con los creyentes de Roma? Para edificarlos espiritualmente, para fortalecer su fe y para animarlos en Dios. Para eso. La misión cristiana siempre busca el bien del otro. Pero ¿cómo busca el bien del otro? Predicándole, enseñándole la palabra. Tú como cristiano te reúnes con más hermanos, ¿para qué? ¿Para edificarse mutuamente o para comer prójimo? Para hablar del hermano, para hablar de Perano, para hablar del otro, para hablar de este, ¿para qué nos reunimos? Cuando tú te reúnes con algún hermano y miras que en vez de crecer espiritualmente, tú te desanimas porque ese hermano raja de todo el mundo y presta el hacha. Si tú te sientes que no fuiste edificado, jamás vuelvas a charlar con esa persona, por más cristiana que sea. No sé si alguien me está entendiendo. Porque el apóstol Pablo dice, quiero reunirme con ustedes, deseo verlos. ¿Para qué? No para chismearles por ahí un chismecito de Timoteo. Por ahí me enteré del Pedro, unas cosas que está haciendo. No. Él dice, deseo verlos
Porque quiero comunicarles algo espiritual, para que sigan creciendo en su fe, para que sigan creciendo día tras día en su vida cristiana. Tu propósito como hijo de Dios es que los demás se fortalezcan en su fe cuando charlan contigo. ¿Alguien me está entendiendo? Para eso fuimos llamados. Y mire lo que sigue diciendo, que se nos fue el tiempo. Siga. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros. O sea, él dice, deseo verlos, es que estoy urgido de verlos. Y aquí vemos algo chévere, porque Pablo no se creía autosuficiente, ¿sí o no? No, él dice, quiero llevarles algo que he visto en la palabra y quiero comunicárselos. Pero también quiero que ustedes me conforten con la palabra. Quiero que crezcamos juntos a la luz de la palabra. Aunque Pablo era apóstol, también reconocía que necesitaba ser edificado por otros creyentes. ¿Cuántos creen aquí que necesitan ser edificados? A mí me impacta el apóstol Pablo. O sea, se mira su humildad, su ejemplo. Nuestra misión, iglesia, no es ser superhéroes espirituales. No la sabemos todas. Pero como cristianos debemos fortalecernos en la fe. Debemos animarnos unos a otros. ¿Dice amén? Y no que usted comience, vayan del hermano Nixon. ¿Qué hermano Nixon? ¿Cómo va? Bien. ¿Y usted? Bien, aquí va. No, cansado de ser hermano Javier. Estoy que ya no lo aguanto. No. Nuestras charlas deben ser para mutua edificación. Para eso el apóstol Pablo decía eso. La vida cristiana es de doble vía. Damos, pero también recibimos. ¿Y cuántos están dispuestos a recibir? Mire, tenemos nuestro retiro. Todo el año usted está dando. Y por fin hay un día que Dios ha preparado donde Dios quiere que usted reciba. ¿Dice amén? Qué importante es eso. Porque mire lo que dice Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza. Qué bonito eso. A ver, voy a verla ahora. Padre. ¿Qué dice? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Nueva traducción viviente. Con el hierro se afila, ¿qué? Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Qué chévere eso, ¿no? Claro, un machete se afila con una. ¿Con qué? ¿Con otro machete? No, ustedes están, pero no, un machete se afila con una lima, pues. Hierro con hierro. Con los hermanos trabajamos mutuamente para irnos edificando. ¿Dice amén? Y bendito sea el Señor que usted está sirviendo, porque ahí nos fortalecemos en el Espíritu. Ya termino con el versículo 13. Ah, no, todavía falta hartísimo. Bueno, pero vamos corriendo. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Qué quería hacer Pablo? Ir a verlos a Roma. ¿Para qué? ¿Para qué? Para edificarse mutuamente. ¿Pero qué había pasado? Había sido extornado. Cuando tú tienes clara tu misión de ir a edificar a otros, de predicar la palabra, de enseñarle a otros, van a haber muchos obstáculos que te van a detener. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser persistentes. ¿Dice amén? Mire, si usted tiene la misión de ir a contar el chisme, no se va a presentar ninguna dificultad. ¿Sí o no?
Pero cuando tiene usted la misión de ir a edificar creyentes, el enemigo se inventa muchas cosas. Dígame si no. Claro. Por eso Gálatas dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Quizás alguien en este lugar que tiene su liderazgo o que está en algún ministerio ha visto que las cosas se han puesto difícil, pero han habido estorbos para seguir adelante. Pero yo le digo que haga lo del apóstol Pablo. Siga adelante. Persista. ¿Dice amén? ¿Por qué? Porque la misión de edificar a otros vale la pena. Vale cada lágrima que derramamos por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante. Versículo 14, vamos corriendo. Luego dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pablo tenía clara su responsabilidad. No se creía ¿qué le puedo decir? Un benefactor espiritual. No, él dice, yo soy un deudor. Pablo tenía clara esa responsabilidad. Él sabía que Cristo lo había salvado. ¿Para qué? No para quedarse cómodo. Y yo te digo algo en esta noche, Dios te salvó no para que te quedes cómodo, sino para ser un mensajero de la gracia y la bendición de Dios. Para eso Dios nos salvó. Para ir a predicar a las personas que no tienen letra, a las personas que son muy inteligentes, a los ricos, a los pobres, a los blancos, a los negros, a los hombres, a las mujeres, a todos. Y esa es nuestra misión y nuestro propósito. El evangelio no es algo que nosotros regalamos, es algo que nosotros debemos compartir porque tenemos una deuda con Cristo. ¿Tenemos qué? El apóstol Pablo en Corintios decía, ay de mí si no anunciare el evangelio. Un pastor decía, oh Señor, deja que no desperdicie mi vida, ayúdame a predicar como un hombre que nunca predicará otra vez. Y versículo 15, y ahí sí terminamos y nos vamos, ¿sí o no? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Mire la urgencia del corazón de Pablo. El corazón de Pablo tenía una urgencia y su urgencia era hablar del evangelio. ¿Hablar de qué? Y él no está esperando que todo esté cómodo para actuar, no, dice, estoy listo para predicar. Estoy pronto, estoy listo, no importa que Roma sea una ciudad difícil, llena de pecado, de idolatría, de inmoralidad, dice, estoy listo. No espere el momento perfecto para servirle al Señor. Sírvale en medio de la tormenta. ¿Dice amén? Eso es lo importante. Así que, ¿qué le parece si oramos con respecto a estas tres cosas? Primero, una fe viva. Segundo, un corazón agradecido. Y tercero, una misión clara. Ese es el propósito para nuestras vidas. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde usted está? Y oramos a Dios.
fe lo que Dios está haciendo en medio de cada circunstancia, por difícil que sea. Padre, hoy le damos gracias. ¿Por qué no le da gracias a Dios por esa circunstancia? ¿Por qué no le da gracias a Dios por esa persona imperfecta que está a su lado? ¿Por qué no le da gracias a Dios por ese familiar que no ha querido nada de Dios? ¿Y por qué no le da gracias a Dios por esa circunstancia que ha parecido eterna? Señor, gracias por hablarnos en esta noche. Y oro en el nombre de Jesús, Padre amado, para que nuestra fe no sea superficial, que nuestra fe sea visible, Padre. Señor, oro por cada uno de los que estamos aquí, para que usted coloque en ellos una fe fuerte, no una fe que está cimentada, Señor, en las emociones o en las circunstancias, no una fe que se mueva por cualquier cosa que pase a nuestro alrededor, no, Señor. Una fe cimentada en Cristo Jesús, que no la mueve ninguna situación. Ayúdenos, Señor, a demostrar una fe viva, que los que están a nuestro alrededor puedan ver en nosotros una fe auténtica, Señor. Una fe de alguien que sabe en quién ha confiado. Una fe de alguien que sabe las promesas que Dios le ha dado. Una fe de alguien que está tranquilo. Una fe que está cimentada en Dios y no en las cosas que ve. Ayúdenos a tener esa fe, Señor. Yo oro por aquel que hoy, Señor, necesita descansar en Dios. Este es tiempo de descansar en Dios. No dejes que esa situación te aflija, no dejes que esa situación te amargue, más bien confía en Dios. Yo me gozaré y me alegraré en Dios, dice la Biblia. Aunque la higuera no produzca fruto, aunque los rebaños no den crías, con todo yo me gozaré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Él. Aunque no mire la respuesta, con todo me gozaré en Dios. Señor, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros cuando hablamos, cuando sufrimos, cuando amamos. Y ayúdenos a ser agradecidos. Perdónenos por nuestras quejas. Perdónenos, Señor, por nuestros ojos cerrados a sus bendiciones. Y yo le pido que abra nuestro corazón para ver cada día todo lo que usted hace. Y sobre todo, Señor, ayúdenos a tener nuestra misión clara. Que no vivamos para entretenernos ni para ser populares, sino para darle la gloria y la honra, a predicar en tiempo y fuera de tiempo. Que cada paso que demos esté marcado por el deseo de llevar su palabra, de animarnos los unos a los otros. Que cada vez que hablemos con alguien sea para edificar, no para destruir a otros, Señor. Que ese mismo anhelo que tenía el apóstol Pablo, que decía: tengo un deseo de irlos a ver, para edificarlos espiritualmente. Yo le pido que use nuestras vidas para traer luz a los que están confundidos, para traer esperanza a los que están perdidos y para traer vida a los que están muertos, Señor. Y yo pido que use esta iglesia para su gloria y para su honra. Oramos todos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero primeramente preguntar si alguna personita viene por primera vez aquí a la iglesia Las Brisas.